Hola, en este video realizaremos un examen neurológico a un canino raza Pitbull de aproximadamente 6 años, donde mostraremos en qué consiste cada prueba y cuáles son los resultados esperados en un paciente sano. Reflejos fotomotores: se dirige la luz de la linterna hacia el ojo y se espera la miosis de la pupila estimulada. Para eso utilizamos una linterna de reflejo pupilar. Con esa prueba evaluamos par craneal número 2 y par craneal número 3. En este caso observamos una respuesta correcta por parte del paciente, evidenciando la contracción o miosis de la pupila estimulada. Evaluación de la marcha. En esta prueba buscamos identificar que el paciente no presente signos como ataxia, dismetría o compromiso de la función motora. Evaluación del estado mental. Aquí estamos evaluando el sistema reticular activante, que es el encargado de contribuir a la interacción sensorial con el medio externo. En condiciones normales, el paciente está alerta, responde a estímulos y es consciente de su entorno. Prueba de la postura de la cabeza, tronco y extremidades. Se realiza con el fin de identificar si hay una posición inadecuada o anormal que afecte el sistema vestibular. Para este examen o prueba que realizamos, pudimos identificar que el animal presenta una correcta posición o postura de la cabeza, tronco y extremidades, que no hay pérdida en el tono muscular. Prueba de la olfacción. Lo que buscamos con esta prueba es evaluar que el nervio olfatorio esté trabajando de la manera adecuada. Lo que debemos hacer es acercar alimento al paciente con los ojos tapados y que éste intente olfatearlo e intente ingerirlo. Como podemos observar, el paciente busca el alimento de la manera esperada. Prueba de dejar caer un algodón. Lo que se busca observar con esta prueba es el funcionamiento del nervio óptico, evaluar diencéfalo y lobo occipital. Lo que se debe realizar es dejar caer un algodón, como su nombre lo indica, desde una parte alta y que el perro lo siga con su mirada, lo cual el paciente logró de manera satisfactoria. La prueba de la amenaza. En esta se evalúa además la corteza occipital, frontal y cerebelo. Se debe acercar la mano hacia la vista del paciente. La respuesta debe ser un parpadeo. El estímulo viaja por el nervio óptico hasta el lóbulo occipital, luego se dirige al lóbulo frontal y posteriormente viaja al cerebelo y desde ahí al núcleo del nervio facial, generando la respuesta del parpadeo. En el paciente pudimos observar que al acercar lentamente la mano hacia la vista, hacia los ojos, generó un parpadeo. Por esto nos pudimos dar cuenta de que el nervio óptico y el nervio facial estaban en óptimas condiciones. Observación del tamaño pupilar. En esta prueba observaremos que el tamaño de las pupilas sean iguales. Si no lo son, significará una alteración en el nervio óptico y el nervio oculomotor. Reflejo palpebral. Se posiciona el dedo en la comisura palpebral del ojo. Con esto evaluamos par craneal número 5 y número 7, que son nervio trigémino y facial. Observamos una respuesta correcta por parte del paciente, donde se generó un parpadeo. Postura del globo ocular. Esta prueba estaremos evaluando 4 nervios: oculomotor, troclear, abducen y vestibococlear. Aquí podremos observar si el paciente presenta estrabismo o si sus ojos se mueven simultáneamente.
Evaluación motora del nervio trigémino. Aquí palparemos los músculos de la masticación, evaluando que estén tonificados y el paciente puede abrir y cerrar la boca correctamente. Llama evaluación sensitiva del nervio trigémino en su ramo maxilar. Tapando los ojos del paciente se debe introducir una pinza hemostática por un hollar o tocar la piel de la nariz. Como respuesta se debe observar la incomodidad del paciente. Bueno, en el paciente pudimos observar que al tocarlo con una especie de pluma o pincel, inmediatamente su reacción fue quitarse y de molestia. Reflejo corneal. En esta prueba se debe sostener los párpados suavemente y se debe observar la protunción de la membrana nictante y la endoftalmia del globo ocular. Aquí trabaja el sexto par craneal, que es el abducen, en su vía eferente. Movimiento del globo ocular. En esta prueba evaluaremos el nervio vestibulococlear. Moveremos la cabeza del animal lentamente de un lado al otro, observando un movimiento lento del globo ocular contrario al movimiento de la cabeza. La deglución. Los nervios que buscamos evaluar con esta prueba son el glosofaringeo y el vago. También la porción craneal del mielencéfalo. Esta prueba consiste en estimular la deglución en el paciente. En este caso, nosotros le brindamos alimento al paciente para que éste tragara, pero también se puede estimular realizando un suave masaje en los costados de la laringe. Como podemos observar, el paciente deglute de manera exitosa. Evaluación del nervio accesorio. En esta evaluación vamos a visualizar y palpar la musculatura cervical dorsal, es decir, el músculo trapecio y brachiocefálico. Donde hubiera una lesión se generaría atrofia, que es disminución de la masa, y no se generaría el movimiento. Evaluación, observación y tracción de la lengua. En esta trataremos de jalar la lengua hacia adelante del paciente y su respuesta debe ser la retracción. En el paciente pudimos observar que al tratar de sacar o jalar su lengua, él inmediatamente la retrae. Por lo tanto, pudimos observar que este músculo estaba en óptimas condiciones. Si hubiera una lesión bilateral, esta sería la incapacidad de retraer la lengua. Si hubiese una lesión unilateral, sería la asimetría en la contracción de la lengua con desviación de la lengua. La prueba de propiocepción consciente, ¿en qué consta? Consta en la flexión de los dedos de cada miembro. La respuesta esperada es que haya una corrección de la posición y se evalúa la propiocepción distal del miembro. Para la segunda parte de la prueba se va a colocar el miembro sobre una hoja y se va a retirar lateralmente. El resultado que obtuvimos de esta prueba es que el animal levantó la extremidad para colocarla en posición correcta. Reacción de salto. Aquí sostendremos 3 miembros del paciente quedando sostenidos solo sobre uno. Luego lo empujaremos suavemente esperando que con el miembro que tiene en el suelo salte para acomodar su posición. Prueba de la carretilla. Lo que buscamos evaluar con esta prueba son lesiones craneales AT2. Para ello debemos levantar los miembros pélvicos del paciente
forzándolo a usar sus miembros torácicos. El paciente debe caminar con movimientos simétricos y sin tropiezos. Prueba de hemiestación. Para esta prueba se levantó un miembro torácico y uno pélvico del mismo lado del paciente. Pudimos observar un correcto posicionamiento de los miembros, descartando lesiones en corteza motora, médula espinal y tronco encefálico. La hemicolocación se realiza de la misma forma que la hemiestación. Se toma un miembro torácico y uno pélvico y se levantan, pero ahora haciendo que el paciente camine en las 4 direcciones. Una prueba de colocación acomodación táctil. Se trata de aproximar al paciente con los ojos cerrados al borde del muro hasta lograr un contacto con el dorso de los miembros. La respuesta normal es la acomodación inmediata de los miembros sobre el muro. Esta prueba evalúa la integridad de los receptores de tacto y presión, las vías aferentes, la integración en tálamo y la corteza, vías motoras y respuesta medular. En el paciente pudimos observar que al cerrar sus ojos y acercar sus miembros hasta el borde del muro, inmediatamente su reacción fue poner sus miembros sobre el muro. Prueba de acomodación visual. Aquí realizaremos la misma prueba anterior, pero esta vez con los ojos descubiertos. El paciente deberá acomodar inmediatamente sus miembros sobre la superficie. Suspensión de la pelvis. Para esto tomamos los miembros posteriores del paciente de tal manera que el paciente extiende los miembros anteriores y cuello. Pudimos observar un correcto posicionamiento de los miembros y una posición óptima de la cabeza manteniendo un ángulo de 40. Reflejo flexor en miembros anteriores. En esta prueba se pellizca la membrana interdigital de las extremidades con los dedos o con una pinza. El animal debe flexionar el miembro estimulado. La presencia de este reflejo indica la integridad de la médula espinal a la altura de cada extremidad. En el paciente pudimos observar que al pellizcar la membrana interdigital del miembro posterior, su reacción inmediata fue flexionar el miembro. Reflejo extensor carporradial. En esta evaluación debemos martillar sobre el origen del músculo extensor radial del cuerpo, causando una ligera extensión del carpo. Reflejo tricipital. Lo que queremos observar con esta prueba es la integridad de la médula espinal entre C6 y T1 y del nervio radial. Para realizar el examen debemos martillar sobre el tendón de la inserción del músculo tríceps braquial justo encima de la tuberosidad del olecranon, lo cual genera una ligera extensión del codo y del carpo. Como podemos observar, esto se logró satisfactoriamente. Reflejo rotuliano. Martillaremos moderadamente el tendón rotuliano y esto deberá generar una contracción del cuádriceps femoral y una extensión de la rodilla. Si esto no sucede, podrá significar una afección en la médula espinal L4-L6 o en el nervio femoral. Reflejo perineal o reflejo del bulbo uretral. Se trata de pellizcar o tocar con un punzón o pinza la zona vulvar o bulbo del pene. Genera la contracción de esfínter anal o ventroflexión de la cola. La presencia de estos reflejos indica la integridad de la médula desde la S1 hasta la S3 y del nervio pudendo. En el paciente pudimos observar que al punzar la zona perineal se contrajo el esfínter anal y hubo ventroflexión de la cola, por lo que nos pudimos dar cuenta que la médula espinal de S1 hasta la S3 y el nervio pudendo está en perfectas condiciones. Reflejo panicular o del músculo cutáneo del tronco. Lo que se realiza en esta prueba es presionar con una pinza o punzar la piel dorsal del tronco a nivel de las vértebras entre la T2 y la L4 o 5, con el fin de localizar una lesión en esta zona. Lo que el perro debe hacer es la contracción del músculo cutáneo a medida que se va pinchando. Como podemos observar, hay segmentos en los que el perro no realiza la contracción de este músculo y se podría deber a una lesión.
Reflejo de Babinski. Este reflejo lo podemos ver cuando frotamos con una pinza o los dedos en la región plantar de los metatarsos. Generalmente se puede ver una flexión en los dedos, que sería una respuesta positiva, que podría darse por una lesión en el tronco encefálico o una lesión en miembros pélvicos. Mientras la reacción negativa, que es la que tuvimos nosotros, se puede ver como el paciente recoge los dedos un poco.